A ver, pensemos en algo. ¿No les ha pasado que en el trabajo ya no solo piden que cumplamos con nuestras horas? Ahora también parece que hay que poner la pasión, la creatividad, hasta la propia felicidad. Bueno, hoy vamos a analizar justamente esa idea, una idea fascinante del filósofo Alberto Santamaría, cómo nuestras emociones, casi sin que nos diéramos cuenta, se convirtieron en el combustible de la economía actual. Vamos a partir de esta pregunta que seguro le suena a muchísima gente. ¿En qué momento se volvió un requisito ser creativos, ser apasionados, estar felices en la oficina? ¿Cómo fue que pasamos de simplemente hacer nuestras tareas a tener que ponernos la camiseta con toda nuestra alma? Y es que, ojo, estas no son solo palabras de moda que se ven en LinkedIn. Son el reflejo de un cambio cultural muy profundo. Rasgos que antes eran del ámbito privado, como la imaginación o saber manejar las emociones, ahora son competencias profesionales. Son casi tan importantes como saber usar un programa de computadora. Ok, para poder entender esto tenemos que entrar en nuestro primer capítulo, la economía de los sentimientos. Vamos a ver con lupa cómo y sobre todo por qué nuestras emociones se volvieron un recurso tan valioso para el mercado. A ver, históricamente, como lo describen pensadores como Yves Béranger, la cosa estaba más separada. Había una especie de muro. En el trabajo mandaba la razón, la lógica. Los afectos, las emociones, se quedaban en casa. El tema es que el neoliberalismo no solo tiró abajo ese muro, sino que lo hizo con un objetivo muy claro: poner a producir a esas emociones. Y a este fenómeno es, precisamente, a lo que llamamos capitalismo afectivo. Es un sistema que, a diferencia del capitalismo industrial de antes que reprimía las emociones, ahora las recluta, las invita a la fiesta y las pone a trabajar. Nuestra felicidad, nuestra pasión, nuestro entusiasmo, todo eso se convierte en un motor directo para la productividad. Pero claro, un modelo así no podía funcionar solo cambiando la actitud. Necesitaba, y esto es clave, un lenguaje nuevo para que todo sonara lógico y hasta deseable. Y así llegamos a la siguiente pieza de este rompecabezas, la invención del poderoso concepto de capital humano. Esta frase resume la idea central a la perfección. Dejamos de ser vistos como empleados para convertirnos en una especie de empresa de uno mismo. Una pequeña startup personal que es la única responsable de su éxito o, claro, de su fracaso. Ahora, lo que es realmente potente de esta idea, la teoría del capital humano de Gary Becker, es cómo replantea toda nuestra vida. Nos dice que tenemos que invertir constantemente en nosotros mismos. Cada decisión, estudiar algo, cambiar de trabajo, hasta las relaciones personales, se vuelve un cálculo de costo-beneficio. Y esto, claro, fomenta un individualismo radical. Y fíjense cómo esto reconfiguró por completo la idea de la educación o la superación personal. Como vemos en el gráfico, el conocimiento por el conocimiento pierde peso. La educación ya no busca tanto formar ciudadanos críticos, sino optimizar unidades de capital humano. Y eso se logra a través de la productividad, la gestión emocional y, por encima de todo, la competitividad para poder sobrevivir. Se podría pensar que todo esto fue una especie de evolución natural, algo que simplemente pasó. Pero Santamaría argumenta que no fue ningún accidente. Fue el resultado de un proyecto político muy deliberado y pensado a largo plazo. La historia nos da algunas claves. Esto se fue cocinando a fuego lento. Ya en 1947 se funda la Sociedad Mont Pelerin, con una misión muy clara: fabricar una cultura global a favor del libre mercado. Por décadas, sus ideas eran bastante marginales, pero con la crisis económica de los 70, encontraron la oportunidad perfecta para presentarlas como la única salida. Y para 1981, con gente como Margaret Thatcher en el poder, el proyecto ya no era una teoría, era una política de Estado. Y esta cita de Margaret Thatcher lo dice todo con una honestidad casi brutal. En una entrevista muy famosa, ella confesó que la economía no era el fin en sí mismo, sino el método. El verdadero objetivo era mucho más profundo. Era cambiar el alma, transformar la manera en que la gente piensa, siente y se relaciona con los demás. Bien, pero ¿cómo se pone en marcha un proyecto tan ambicioso?
Una de las jugadas más geniales de este sistema es su increíble capacidad para tomar las críticas en su contra, absorberlas y neutralizarlas, especialmente en un campo que parecía ser el más rebelde de todos, el de la creatividad. Recordemos por un segundo esta famosa consigna del Mayo francés, la imaginación al poder. En ese momento, la imaginación era un arma, una fuerza revolucionaria que quería hacer explotar las estructuras rígidas del trabajo, de la educación, del Estado. Pero el sistema hizo un movimiento brillante. Primero, tomó esa crítica, esa demanda de imaginación. Luego, la absorbió y la transformó por completo. La imaginación dejó de ser un arma para cuestionarlo todo y se convirtió en una herramienta de gestión, en una habilidad blanda, totalmente descafeinada para resolver problemas, pero sin cambiar nunca las estructuras de fondo. Y este proceso vino con una jugada semántica increíble. Se tomaron los grandes problemas del nuevo sistema, la precariedad, la inseguridad laboral, el riesgo constante, y se los reempaquetó como si fueran virtudes. Ahora, la precariedad se llama flexibilidad, la inseguridad es autonomía, y el riesgo ya no es un fallo del sistema, no, ahora es nuestra responsabilidad personal aprender a gestionarlo. Y todo este camino nos lleva a la consecuencia final de este proyecto cultural, a lo que pasa cuando se domestica el conflicto. Entramos en lo que se podría llamar la era de la cultura lisa. Santamaría describe este resultado como una cultura lisa. Es una cultura que a primera vista parece muy inclusiva, que celebra la diversidad y acoge todas las opiniones. Pero en la práctica lo que hace es neutralizarlas. Al absorber todas las diferencias sin dejar que genere un conflicto real, se asegura de que nada fundamental cambie. Este gráfico nos muestra el mecanismo en plena acción. Los conflictos que de verdad importan, los políticos y económicos sobre cómo se distribuye la riqueza o el poder, se desplazan, se transforman en debates culturales que son mucho menos peligrosos para el sistema. Discusiones sobre gustos, estilos de vida, consumo, cosas que si bien pueden ser importantes, no cuestionan la estructura económica de fondo. Así que el punto crucial es este. El objetivo final es mantener una fachada de consenso permanente, una superficie pulida, lisa, donde el conflicto real no puede echar raíces, y así se asegura que el status quo económico se mantenga intacto. Frente a este panorama, Santamaría no nos da una solución fácil, sino que nos plantea una alternativa bastante desafiante. Se pregunta, ¿y si la respuesta no es buscar una falsa armonía? ¿Y si al contrario la única salida es aceptar que el conflicto existe y aprender a vivir con él? No como un problema a eliminar, sino como el motor mismo de una política viva y que realmente puede transformar las cosas. Y esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas. En una cultura que nos empuja todo el tiempo a ser positivos, a colaborar, a buscar el consenso, ¿qué lugar le dejamos al desacuerdo? ¿Qué hacemos con el disenso, con el conflicto, que a fin de cuentas es lo que siempre ha generado los verdaderos cambios?